Espartaco Marín, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo a la audiencia. Muy bien, Espartaco. Recorriendo un poco la provincia con tu hermana Bariña, ¿puede ser? Sí, estuvimos Ajá, ayer en Atalí Barroca, recorriendo la localidad, algunos emprendimientos productivos que la verdad que me vine muy, no solo contento por la hospitalidad que tuvieron con nosotros, sino ajá. entusiasmado porque creo que la salida, digamos, es por la generación de empleo y la producción, y Ataliva tiene un claro ejemplo con 4 o 5 emprendimientos muy interesantes para ver, para ayudar, para colaborar, así que bueno, estuvimos ahí en esa localidad. Un lugar lindo para hacer huertas. Hay mucho terreno. Tienen varios emprendimientos de huertas, así es, Ujú. no solo municipales, sino también de emprendimientos locales privados, y además tienen una fábrica de pastas muy buena y también hay un emprendimiento de juguetes didácticos en madera que no solo venden en el interior de nuestro país, sino que exportan a Chile. Así que muy muy interesante la recorrida y bueno, retomando un poco la actividad este de, de recorrer la provincia, de colaborar con los municipios, con las instituciones intermedias y de favorecer también a los emprendimientos porque, te decía recién, Mauro, entiendo que la salida es con mayor producción y mayor empleo. ¿Cómo se sale de lo que pasó ayer respecto a la renuncia de Máximo, lo que dijo Alberto y también Guzmán? Bueno, es una pregunta media, o sea, demasiado compleja para quienes estamos un poco medio alejados, pero sí nos informamos, Ujú. digamos, hay cosas que uno desconoce naturalmente. Bueno, de hecho, mi hermana es legisladora nacional y se enteró al mismo tiempo que el resto de, de la ciudadanía. A ver, ¿cómo se sale? Yo creo que estamos en un proceso en el cual es muy complejo, es muy difícil. Yo lo planteaba hace unos días en redes también cuál era mi opinión. Digamos, no podemos crecer al 10% como crecimos en el 2021, pero si al mismo tiempo tenemos una pobreza de más del 40, una inflación de más del 50, una brecha cambiaria de más del 100, bueno, ese crecimiento no se distribuye, no mejora la calidad de vida, no lo vemos, digamos. Está perfecto en una planilla de Excel, pero no se ve, no se percibe, no se siente ese crecimiento. Y bueno, teníamos esta espada de Damocles que de alguna manera permitía crecer, pero con algunos condicionamientos, como fue el no acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, se consiguió este acuerdo, lo escuché ayer a Martín Guzmán, Ujú. dando algunas aclaraciones de qué es lo que consiste ese acuerdo. Y bueno, después vi también la noticia de Máximo y su carta, ¿no? Bueno, hay cosas que uno desconoce, pero en principio yo lo que te puedo decir es que muchas veces uno en política, particularmente en mi caso, te voy a dar cuenta de que me tocó presidir un bloque, Sí. y a veces votás con ganas, a veces votás con menos ganas. eh, no todo lo que uno acompaña te llena de expectativas o te convence totalmente, pero uno tiene sentido la ubicación en la cual está. No, al tener sentido la ubicación y pertenencia y demás, bueno, uno acompaña porque es la función que uno tiene. Yo interpreto que Máximo se habrá sentido incómodo con algunos pormenores de la negociación con el fondo, y incluso con el resultado, así lo prevé en la carta. Y bueno, entonces cree que dando un paso al costado en la presidencia del bloque hay otro compañero o compañera que pueda defender mejor este acuerdo. Claro, Espartaco, pero una cosa es no apoyar o por lo menos votar en disidencia alguna situación que no te guste o que no estés de acuerdo, y otra cosa es Sí, dar un paso al costado y renunciar. sí, es más, yo creo que bueno, por lo menos así lo percibo de su carta, y creo que va a terminar acompañando el acuerdo porque es una cuestión de construcción de mayorías. Y ¿qué le vamos a exigir a Ritondo que acompañe el acuerdo si nosotros no lo acompañamos? Me parece que van a terminar acompañando, no sé, estoy haciendo futurología, Ujú. no lo sé, pero presumo que van a terminar acompañando todos los compañeros que quedan al frente de todos. Lo que sí te decía era que esto, ¿no? Que a veces uno
del lugar que ocupa, desde mi humilde experiencia, mucho más chiquita y mucho más humilde, como digo, a veces uno vota en cuestiones que no está totalmente convencido. Pero bueno, prioriza un proyecto colectivo, un conjunto, un acuerdo que podrá no haber sido el mejor, pero que quizás es el más razonable. Hay elementos que uno no tiene como para saber si hubiese habido alguna otra posibilidad de negociación diferente, que no, bueno, que uno no prevé, pero bueno, digamos, a grandes rasgos, en mi opinión es de afuera de la información concreta del acuerdo del fondo, porque la verdad es que no lo conozco, solo vi lo que dijo el presidente, lo que dijo el ministro de Economía y algunas otras notas. De afuera, yo considero que uno cuando ocupa ciertos lugares en el poder legislativo, fundamentalmente cuando es presidente del bloque, su obligación como tal es acompañar aún, puedo citar ejemplos, de la gestión mía donde no me gustaba ni un poquito algunas cositas, y uno, porque tiene sentido de la ubicación, de la pertenencia, termina acompañando. Cuando uno toma una determinación de no ser más el presidente del bloque, estimo que hay diferencias en las cuales uno no puede defender en recinto, y supongo que esa habrá sido la motivación de Maxi. Sí, irreconciliables. Que haya salido rápidamente el bloque de Juntos por el Cambio a darle un aval al gobierno nacional por el acuerdo, ¿qué significa en términos políticos? Digo que, por ejemplo, hayan aplaudido que este acuerdo pase por el Congreso cuando el endeudamiento impresionante que hubo de 57.000 millones de dólares no pasó por ese lugar. No, lo primero es casi lo obvio, ¿no? No esperaba, por lo menos yo no esperaba que hicieran otra cosa, que hicieron un comunicado ahí diciendo que bueno, ahora van a ver la letra chica en el Congreso, con un acto, digamos, de hipocresía muy importante, porque digamos, no solo no pasó por el Congreso, sino que se arregló, como bien dijo el expresidente, y nos decía cómo teníamos que agregar ahora en 5 minutos, digamos, violando el estatuto del fondo, completo lo hicieron. Entonces me parecía que en esta instancia no deberían más que acompañar, porque en esta instancia lo que estamos haciendo en todo caso, refinanciando, reestructurando una deuda que claramente heredamos de ellos, digamos, ¿no? Entonces me parece que la oposición ha actuado en este sentido, haciendo una comunicación pública, primero como debería haber sido. Son parte del problema, que fueron los autores de esta toma de deuda impresionante de 45.000 millones de dólares que hoy logramos refinanciar. Eso por un lado. Sí. Y después creo que el resto de los miembros de la oposición deberían tener sentido de responsabilidad para acompañar en esta instancia. Muy difícil. Bien, muy difícil. Sí, sobre todo uno estima que estos acuerdos ojalá que no impacten en las personas que siempre pierden, que es el pueblo de a pie. ¿Crees que, más allá de no conocer, porque como no conocen ustedes como legisladores, en este caso provinciales, o en el caso de Variña Marín como de legisladora nacional, tampoco la gente de a pie conoce demasiado cuál es el acuerdo con el fondo, pero sí se habla de que se viene un tarifazo, un impuestazo, o quizá algunos subsidios vayan cayendo? Uno estima que el Fondo Monetario Internacional no cree que van a esperar que la Argentina crezca para después empezar a pagar. ¿Crees que va a haber algún ajuste en algún servicio básico que nos afecte a todos y todas? Bueno, en principio el ministro de Economía clarificó en relación a lo que no va a pasar, digamos. Claro. Lo que no va a pasar, en principio, es una reforma laboral, es una reforma previsional. Reformas que yo te digo que guarda con eso, porque, digamos, pareciera que una reforma previsional y una reforma laboral de por sí uno tiene que estar en contra. Y si yo te digo que quiero una reforma previsional para que los jubilados cobren mucho más, sí, vamos por ahí. Inclusión previsional, o te digo que es una reforma laboral para que no existan condiciones de precariedad, como existe hoy con los distribuidores de líder y con la flexibilización laboral de por sí que se da, digamos, en el mercado. Guarda con eso, porque nosotros, digamos, calificamos como reforma tanto, reforma lo otro, solamente como una cuestión de perjudicar los derechos de los trabajadores, y no siempre es así. Pero pongámosle que lo calificamos de esa manera. Si lo calificamos de esa manera, en principio el ministro de Economía clarificó que no van a haber cercenados los derechos de los trabajadores y demás. Después
otra de las cosas que manifestó también es que no va a haber un ajuste y que en todo caso las tarifas se van a ir readecuando en razón de los sectores que pueden pagar, y eso me parece absolutamente obvio y de sentido común. Aquellas personas que tienen un mejor poder adquisitivo en su salario y pueden pagar tarifas en razón de la demanda y no de la oferta, no tenemos que subsidiar las grandes empresas prestadoras de servicios públicos, sino tenemos que subsidiar en todo caso la demanda y en razón de las capacidades de pago. Entonces creo que si en todo caso logramos juntar los 5.000 millones de dólares que tenemos que juntar en reserva para este año en curso, y lo hacemos de manera inteligente, creciendo mucho más, y en todo caso cayendo con mayor presión tributaria sobre los que pueden pagar y eximiendo de aquellos tributos a los que no pueden pagar, bueno, me parece una cuestión inteligente, ¿no? Que incluso antes del acuerdo con el fondo uno lo venía discutiendo, porque en la Cámara, ¿viste?, había miembros de la oposición que hablaban de terminar con toda la... Lo que disentimos con esos sectores, que los que pueden pagar tienen que pagar, digamos, ¿no? Vamos al impuesto a la grande fortuna, digamos, había algunos compañeros, digamos, de bancada, ¿no? No porque sean de mi partido, que ni siquiera quisieron discutir ese tema, parecía que estaban a favor de que el 0,2% de la población de nuestro país no pagara impuestos, digamos. Claro. En eso yo no entro, así que si lo que vamos a hacer es lograr fondos frescos en dólares para mantener en reserva y poder ir pagando de a poco, y esto se hace a base de mayor crecimiento, de mayores exportaciones, porque son los que nos generan los dólares, para poder pagar. No vamos a tener restricción de los derechos laborales y vamos a seguir teniendo paritarias. Bueno, me parece que está bien. De lo contrario, va a ser complejo el futuro, che. Hoy es 1 de febrero y hoy está programada una marcha para pedir la renuncia de los titulares de la Corte Suprema. ¿Avalás esa marcha, ese pedido de que están haciendo las organizaciones? ¿Vas a participar de esa marcha? Mira, algunos integrantes de la marcha me han convocado, me han invitado muy gentilmente, muy amablemente, Ajá, a ser parte de la misma. Yo les dije lo mismo que te digo a vos. Hay varias consignas en la marcha. Hay algunas con las que no estoy de acuerdo, digamos, porque bueno, no nos corresponde a nosotros como legisladores expresarnos de ese modo, digamos, y hay otras que por supuesto no solo estoy de acuerdo, sino que fui víctima, digamos, ¿no? Si vos me convocás diciendo claro, que tienen que renunciar los 4 miembros de la Corte, te digo que hay procedimientos que establece la Constitución para avanzar en tal sentido. Y no puedo ser hipócrita y decir que estoy de acuerdo y no presento o no peticiono a través de los legisladores nacionales que presenten un juicio político a los miembros, digamos, ¿no? Entonces, para la tribuna no. Sí, lo que te puedo decir es que si una de las consignas es terminar con el lawfare, bueno, claramente, ¿no? Si una de las consignas es una reforma judicial, para evitar el armado de causas y el espionaje ilegal, bueno, digamos, sobradas muestras tengo para estar de acuerdo, ¿no? totalmente. En eso, así que... Justamente por eso te lo preguntaba. Claro, por eso. Sí, yo te agradezco la pregunta, porque la verdad es que veo ahora muchos actores de la sociedad muy compenetrados, digamos, con esta lucha en contra del lawfare, cosa que agradezco, cosa que me solidarizo. También me hubiese gustado que hace 2 años atrás, cuando uno venía diciendo casi en soledad, que había habido lawfare en La Pampa, bueno, había poca expresión en tal sentido, pero nunca es tarde para reconocer las cosas que se hacen mal. Y si ahora hay varios compañeros de distintos gremios y movimientos sociales y políticos que están de acuerdo con que hay que terminar con esto, bueno, cuanto más seamos, mucho mejor. Espartaco, muchas gracias por tu tiempo. No, a ustedes, un saludo grande y saludo a la audiencia. Espartaco Marín, diputado provincial por el Frente de Todos.